tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Estamos en abril del año 2025. Dentro de unos días se cumplirá el 80 aniversario de un hecho histórico de la mayor importancia, el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la capitulación de Alemania. Esta victoria costó un precio altísimo, que para algunos países fue mucho más alto que para otros. El Reino Unido perdió aproximadamente medio millón de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la Unión Soviética perdió aproximadamente 25 millones de personas. La victoria costó muy cara. Y por lo tanto, la huella que la Segunda Guerra Mundial ha dejado en la memoria colectiva de los pueblos que formaron parte de la Unión Soviética es muy profunda y muy duradera. En Rusia, el Día de la Victoria se celebra el 9 de mayo. Mientras en otros países de Europa el Día de la Victoria es el 8 de mayo. Esto se debe a la diferencia horaria entre Moscú y Europa Occidental, cuando el mariscal Keitel firmó la capitulación del ejército alemán. Desde el mismo año 1945, este acontecimiento se celebra con desfiles militares en la Plaza Roja. Esto fue así hasta el final de la Unión Soviética. Durante los años 90, los años en que el presidente de Rusia era Boris Yeltsin, las celebraciones decayeron. Pero con la llegada al poder de Vladimir Putin se retomaron en toda su vieja gloria. No solo Rusia. Rusia fue uno de los pueblos que contribuyó a la victoria soviética, sino en todos los países sucesores de la Unión Soviética se celebraba el Día de la Victoria. Estoy hablando de Bielorrusia, de Georgia, de Kazajstán, de Uzbekistán, incluso de Ucrania. De Ucrania, antes del Euromaidan, del golpe de Estado que llevó al poder en 2014 a fuerzas muy pro-occidentales y muy anti-rusas. Desde el año 2014 y más aún desde 2022, con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues Europa, hablo de la Unión Europea, ha decidido combatir a Rusia en todos los frentes posibles. Y uno de ellos es el del Día de la Victoria, intentando reducir todo lo posible las repercusiones del desfile del Día de la Victoria. Pero siempre es posible exagerar, siempre es posible llevar las cosas demasiado lejos. Como ustedes sabrán, tenemos como
ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea a la antigua primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Yo, para empezar, no sé para qué sirve tener un ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, porque el Tratado de la Unión deja muy claro que las relaciones internacionales son competencia de los Estados miembros y no de la Comisión Europea. Se dice a veces que Kaja Kallas es la jefa de la diplomacia europea. Pero, ¿qué jefa de la diplomacia si la Unión Europea no tiene cuerpo diplomático? No hay embajadores de la Unión Europea, ni embajadas, ni consulados de la Unión Europea. Esta señora representa tan poco que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, cuando ella fue a verlo recientemente, la dejó plantada, se negó a recibirla, porque este hombre pues sí que tiene cosas que hacer, cosas de más sustancia, de más relevancia. Bueno, pues como ella no tiene ninguna función definida, no es de extrañar que cuando quiera hacer algo se exceda, sobrepase sus nulas competencias. Por ejemplo, últimamente ha amenazado a los líderes europeos que asistan a las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo en Moscú. Ha dicho que esto no será tomado a la ligera, que tendrá consecuencias, que no va a salir gratis, que no sé qué y no sé qué más. Bien, estas amenazas iban dirigidas concretamente contra dos personas. En primer lugar, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que ya había confirmado su asistencia. Entonces, Robert Fico ha respondido a Kaja Kallas en términos nada equívocos. Le ha dicho que estamos en el año 2025 y no en el año 1939, en el que estaban muy de moda métodos diplomáticos como el ultimátum, la amenaza, y que él es el primer ministro de un país soberano y que piensa ir a donde le parezca, y que nadie en Bruselas tiene la autoridad de condicionar, limitar su libertad de movimientos. Yo les quiero recordar que ni la Unión Europea ni ningún país miembro de la Unión Europea está en guerra con Rusia, aunque a veces se nos olvide, aunque nos los quieran hacer creer. Ni la Unión Europea ha decidido romper relaciones diplomáticas con Rusia. Eso sí, le hemos puesto miles de sanciones a Rusia, pero oficialmente no estamos en guerra. Por otra parte, quiero recordarles que Ucrania no es un país miembro de la Unión Europea, ni es un país miembro de la OTAN, ni estamos obligados por ningún tratado o alianza militar a intervenir en favor de Ucrania en caso de conflicto. Otra persona
a la que iban dirigidas las amenazas de Kaja Kallas es Alexander Vučić, el presidente de Serbia. Serbia no es miembro de la Unión Europea, pero es un país candidato. Y Kallas dejó claro que sus advertencias no se dirigían solo a los países miembros, sino a los candidatos. Dijo que tendría consecuencias para los países candidatos. Le faltó decir que su candidatura sería revisada o congelada o rechazada. Vaya, algo así como lo que ya le hicieron a Georgia. En Georgia pues hubo unas elecciones y ganó el partido llamado Georgia Dream, Sueño Georgiano, que era partidario de un entendimiento con Rusia, de mantener buenas relaciones con Rusia. Vaya, un partido que no quería que Georgia se convirtiera en una segunda Ucrania. Pues la candidatura de Georgia a la Unión Europea, su procedimiento de tramitación se paralizó porque el pueblo georgiano al votar se equivocó. Como también se equivocó, por ejemplo, en Rumanía. Los rumanos se equivocaron y votaron a Georgescu, un candidato que también quería relaciones de buena vecindad con Rusia. Bueno, pues entonces las elecciones se anularon, alegando que los rusos habían pagado una campaña en TikTok para influir en el resultado de las elecciones. En cualquier caso, Serbia es un país que históricamente ha sido aliado de Rusia. La Primera Guerra Mundial empezó porque Rusia no estaba dispuesta a permitir que Serbia fuese aplastada por el ejército austrohúngaro. Rusos y serbios tienen mucho en común: la religión ortodoxa y muchas memorias históricas comunes. Ahora va a ser que el precio de entrar en la Unión Europea es destruir los vínculos culturales, los vínculos históricos con Rusia, país con el que, repito, Europa no está en guerra, por lo menos oficialmente. Yo, la verdad, esta señora Kaja Kallas es Estonia. Viene de un medio profundamente rusófobo. En Estonia, a esto ya le he dedicado un vídeo en otra ocasión, muchísimos ciudadanos no, muchísimos nativos de Estonia no gozan de la condición de ciudadanos, no tienen derecho a voto y también se ven privados de otros muchos derechos por el crimen de de ser hijos o nietos de personas de origen ruso, de haber nacido en Estonia durante el periodo soviético, de madre o padre ruso o de origen ruso. Un país así, con estas leyes, no puede dar lecciones de democracia a nadie. Por otra parte, yo no he escuchado que Kaja Kallas haya amenazado a nadie por asistir, por ejemplo, a los actos que tienen lugar en un lugar de Estonia llamado Colinas Azules para conmemorar una batalla de la Segunda Guerra Mundial
que una división de la Waffen-SS del ejército alemán, integrada por voluntarios estonios, ganó contra los rusos. Ahí se reúnen veteranos de esta división Waffen-SS y muchos admiradores de estos combatientes, sin que nunca nadie haya tenido ningún problema por convocar estas concentraciones, ni por haber levantado un memorial en el lugar en honor a los caídos de la SS, ni por convocar las concentraciones, ni por hacer apología del nazismo, ni nada de nada. Pero, en cambio, ella sí ve problemas con conmemorar el día de la victoria sobre la Alemania nazi. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? Que está en una deriva que cada día es más preocupante. Estas personas que tanto peso tienen en Bruselas, pues proceden de culturas, de contextos muy rusófobos, y sus razones tendrán para ser así. Pero estas razones ni mucho menos son representativas del conjunto de Europa ni de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, cuidadito con ellos, que son un peligro y nos pueden meter en grandísimos problemas, porque hay un día después de la guerra de Ucrania y Rusia va a seguir estando ahí, y yo no veo ninguna razón estructural por la que Europa tenga que definir su identidad como enemiga, como adversaria de Rusia. Tenemos el caso de Viktor Orbán, que mientras Hungría, su país, ocupaba la presidencia de turno de la Unión Europea, visitó a Putin en Moscú. Y en vez de alegrarse de que hubiese algún vínculo entre Europa y Rusia, algún vínculo diplomático, esta señora, que es la jefa de nuestra diplomacia y que todavía no la he visto realizar ningún gesto diplomático, el que quiso hacer hacia Trump, hacia Estados Unidos, pues se frustró, no tuvo lugar. Pues se dedicó ella, junto con Ursula von der Leyen y otros próceres, se dedicaron a boicotear la presidencia húngara de Europa. Orbán, por cierto, ha dicho que no va a ir a Moscú el 9 de mayo. No porque se sienta intimidado por las amenazas de Kaja Kallas, sino porque da la casualidad de que durante la Segunda Guerra Mundial Hungría era uno de los aliados más fieles de Alemania, y la derrota alemana fue también una derrota húngara. Y Orbán, aunque sea una persona pragmática y realista, es también muy nacionalista, y a ningún nacionalista le gusta celebrar una derrota de su país. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado, y muchas gracias más si le dan al botón me gusta, y no digamos si se suscriben a mi canal si es que no están suscritos ya. Hasta la próxima.